Muy buenas tardes. Desde Chile, un cordial saludo para todos los y las participantes en este congreso. Mi nombre es Lucía Domínguez Águila, soy profesora titular de la Facultad de Educación en la ciudad de Concepción. La ponencia que presento, Educación Sexual en Chile, Problemas y Desafíos, desarrollada en conjunto con la profesora Gisela Estrada Cuevas, aborda un tema de alta contingencia en la población de nuestro país, como lo demuestran los siguientes datos. En las 4 décadas de la epidemia de VIH se han observado notables avances que han contribuido a una disminución progresiva en la incidencia de nuevas infecciones y en la mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, en Chile no ocurrió lo mismo, dado que tiene las más altas tasas de nuevos casos de VIH en América Latina. A lo anterior se suma que en nuestro país, al año 2022, había 5.401 personas contabilizadas como nuevos casos positivos, y entre 2010 y 2022 los nuevos casos sumaban 61.226, con alza en las infecciones de transmisión sexual en la población de entre 15 y 25 años. Si bien ha aumentado la cifra de jóvenes que se realiza el test de VIH, el conocimiento respecto de las formas de contagio ha disminuido. Así, solo el 45,9% reconoce correctamente las 3 conductas riesgosas de transmisión de VIH. Por otra parte, hay que señalar que en Chile el inicio de la actividad sexual está ocurriendo cada vez a edades más tempranas. Según la encuesta del Instituto de la Juventud realizada el año 2022, el 26% de los adolescentes a los 15 años ya ha tenido su primera relación sexual, cifra que aumenta al 43% en los jóvenes de 18 años. A partir de estos antecedentes, surgió nuestro interés por analizar cuáles eran los factores que incidían en este problema, y así nos planteamos el siguiente objetivo: analizar las percepciones de los principales actores sobre la educación sexual en Chile. Para estos efectos, nos hicimos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las medidas que el Estado ha implementado para concientizar a las personas respecto a la educación sexual integral? ¿Los profesores reciben una correcta formación para enseñar sobre educación sexual integral? ¿Los estudiantes sienten que reciben un correcto abordaje del problema de sexualidad? ¿Cuál es la percepción de los padres respecto de la educación sexual de sus hijos e hijas? En cuanto a la metodología, en esta investigación se emplea una metodología cualitativa basada en el análisis bibliográfico con el propósito de recopilar, examinar e interpretar información de distintos artículos e investigaciones sobre educación sexual. Para estos efectos, analizamos 30 documentos que cumplieron con los criterios de inclusión previamente determinados. El panorama en Chile para poder implementar políticas sobre educación sexual no es algo nuevo, pero que se desarrolló preferentemente a partir de la década de los 60. Así, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, se hizo el primer programa de educación sexual, titulado Programa Vida Familiar y Educación Sexual, que estaba centrado principalmente en aspectos biológicos, de reproducción humana y anticoncepción. En el gobierno siguiente de Salvador Allende, se continúa con esta política, buscando principalmente su implementación en los colegios públicos. Durante el gobierno de la dictadura militar, se eliminó el programa de vida familiar y de educación sexual, y a la comunidad educativa no se le dio ninguna alternativa respecto a la temática, porque se suponía que dicha responsabilidad era absolutamente
de la familia. Con el retorno de la democracia en la década de los 90, se levantaron muchas iniciativas enfocadas en la enseñanza de la educación sexual. Así, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se publica el documento Hacia una política de educación sexual para el mejoramiento de la calidad de la educación, realizado por una comisión consultiva de educación sexual constituida por profesionales de distintas áreas y cuyo propósito era evaluar y actualizar la política de educación sexual, analizar los cambios socioculturales producidos en nuestro país e identificar situaciones que desafiaban a la educación sexual. Bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 13 de septiembre de 1994, Chile se comprometió en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en la ciudad del Cairo a reforzar y proteger los temas de educación y atención en materia de salud sexual y reproductiva como derecho humano, así como también a promover en el Ministerio de Salud nuevos enfoques de educación y formación en sexualidad. Al año siguiente, en 1995, se inician las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, que integraban los distintos actores de la comunidad educativa, con el objeto de generar diálogos en torno a la sexualidad, las que fueron financiadas y apoyadas técnicamente por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Este programa, sin embargo, no estuvo exento de problemas, ya que fue muy criticado por los sectores más conservadores del país, entre otros por la Iglesia Católica, por lo cual estuvo vigente solo hasta el año 2000, cuando su cobertura había superado los 600 liceos. Durante el gobierno del presidente de Ricardo Lagos, en el 2004, el Ministerio de Educación evalúa y actualiza las políticas en educación sexual y propone un plan de acción con metas y estrategias desde una perspectiva de derechos y responsabilidades del Estado frente a las necesidades de la comunidad educativa, constituyéndose la Comisión de Educación y Recomendación de Educación Sexual. Al año siguiente, 2005, se crea el Programa de Educación en Sexualidad y Actividad, en Sexualidad y Afectividad, y además la Secretaría Técnica de Educación Sexual, las cuales se mantuvieron vigentes hasta el año 2010. Este programa no tuvo el impacto esperado como ha sucedido en general con las políticas de educación sexual a lo largo de la historia de nuestro país. Por eso, ya durante el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2010, se promulga la ley 20.418, que dispone que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual en conjunto con los centros de padres y apoderados. Chile fue el último país en Latinoamérica en incorporar la obligatoriedad de la educación sexual, tema que se trató de considerar en los nuevos gobiernos. Para efectos de aplicación de lo que mandata la ley, esta nueva ley, en el gobierno de Sebastián Piñera, el 2011, el Ministerio de Educación publica 7 ofertas programáticas con enfoques diferentes para trabajar la sexualidad. La propuesta buscaba construir una educación justa, libre de discriminación y violencia, como también incidir en la formación inicial de docentes
pero con un enfoque de género. Ya. El proceso para llevar a cabo este programa presenta múltiples deficiencias, entre otras. Reduce la entrega de dichos conocimientos solo a estudiantes de enseñanza media, lo cual implica que un 72,2% de niñas, niños y adolescentes que cursan los niveles de transición pre-kinder, kinder y enseñanza básica quedan fuera del público objetivo de la ley. Esta situación se presenta a pesar de que la UNESCO recomienda que la educación sexual debe ser impartida desde la niñez. Por otra parte, presenta problemas de implementación al establecer que la educación, información y orientación en materia de sexualidad debe ceñirse a los valores, principios, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional. Pero aquí el problema se presenta porque de estas propuestas que se hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, los liceos de Chile tienen la libertad de escoger, contratar alguna de estas propuestas e incluso crear una propia, según los valores institucionales de cada establecimiento educacional, con lo cual no existe una base curricular homologada que asegure una cobertura total y eficiente en todos los establecimientos educacionales del país. Por otra parte, el Ministerio de Educación distribuye a todos los establecimientos educacionales de su dependencia material de apoyo sobre sexualidad, afectividad y género, pero el problema se presenta porque no fiscaliza su aplicación, ni tampoco fiscaliza la implementación de los programas de educación sexual que mandata la ley. Y por tanto, se desconoce cuántos establecimientos educacionales ya cuentan con dicho programa. Finalmente, es de hacer notar que algunos establecimientos educacionales de orientación religiosa declaran tener problemas con el abordaje de estas temáticas, principalmente debido a que el hecho de abordarlas incentivaría el inicio de la actividad sexual por parte de los y las adolescentes. Ahora bien, la responsabilidad de impartir educación sexual en los establecimientos educacionales, si bien puede ser enfrentada por el orientador o el encargado de convivencia escolar, en general es el profesor jefe quien lo hace. Para estos efectos, cuenta con 2 horas semanales de orientación, pero incluso en algunos establecimientos educacionales de solo 1 hora cada 15 días. ¿Ya? Indudablemente que este tiempo es insuficiente si se considera que el Ministerio de Educación envía periódicamente distintas orientaciones temáticas que también requieren el tiempo de la hora de orientación. Por otra parte, cuando se cita a los padres y apoderados a tratar temáticas de educación sexual, se observa una escasa participación de las familias, situación que no se produce cuando se los cita para dar a conocer el rendimiento de sus hijas e hijos. Por tanto, estas instancias son aprovechadas por los profesores jefes para enfrentar el tema. Esto, desde luego, no permite profundizar en la temática. Así también se presenta una dificultad operativa para impartir esta enseñanza, por falta de tiempo protegido, de infraestructura adecuada y de profesores capacitados que ya veremos más adelante.
En cuanto a la percepción de los profesores con respecto a su formación en educación sexual, existe en general la percepción entre los profesores que la educación sexual en los colegios es débil, tardía, e incluso muchos se atreven a señalarla como inexistente, a pesar de que ellos están conscientes de que esta materia es relevante, pero que no logra ser priorizada frente a las exigencias que el currículum obligatorio nacional establece. Exceptuando a los profesores y profesoras de biología, el resto de los docentes señala que en su formación de pregrado el tema de la sexualidad no fue tratado, por lo cual no fue tratado, por lo cual carecen de los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentar el problema. Y aquí tenemos el tema de la capacitación, porque si bien el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, ofrece talleres de capacitación a los profesores, el tema está en la capacidad para abarcar el universo de profesores. Por lo tanto, esto se reduce a que, aquellos que pueden asistir a estos talleres. Por otra parte, también existe lo que se llaman las ATES, que son organizaciones particulares que también ofrecen perfeccionamiento a los profesores. Pero el tema está que estos cursos son pagados, con lo cual se produce una discriminación entre los establecimientos educacionales que cuentan con los fondos para acceder a estos cursos y aquellos que no los tienen. Por otra parte, ya, además de este problema de capacitación, según los profesores y las profesoras, las instituciones formadoras de profesores, las universidades, según ellos, debiesen entregar un mayor manejo y herramientas a los futuros profesores sobre cómo abordar temáticas contingentes con los y las estudiantes. ¿Ya? En cuanto a los establecimientos educacionales, también tienen la tarea de actualizar y adecuar su visión a la formación de los maestros. Como decíamos antes, tampoco disponen del tiempo suficiente para enfrentar la temática. Ya. En cuanto a la percepción de los jóvenes sobre la educación sexual, los estudiantes sostienen que la educación sexual que reciben en las escuelas es muy básica y centrada en contenidos biológicos y genitales, y que no considera aspectos que para ellos son centrales, como la emocionalidad involucrada en la sexualidad, los cambios que se producen en la vida de las personas y las consecuencias involucradas, entre ellas el embarazo en la adolescencia. A esto se suma que, según ellos, las metodologías utilizadas tienen un enfoque totalmente expositivo, que son, que no tienen posibilidad de participar y por tanto no se les entregan las herramientas adecuadas de prevención. Diversas investigaciones señalan que
en un sondeo llevado a cabo por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el año 2022, explicita que un 55,8% de la educación sexual entregada en las escuelas, colegios o liceos fue mala, que alcanza un 23,4%, muy mala con un 22,7%, o simplemente, según un 9,7%, no la recibió. A esto hay que añadir que un 61,8% señaló recibir educación, que recibió recibir educación sexual en su entrenamiento. Solo el 10,7% la consideró suficiente. En cuanto a las temáticas que los alumnos quieren aprender, lo más requerido después de anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual fue valores, respeto, ética y amor y afectividad. Esto es interesante, ¿no? Porque nos demuestra que los jóvenes buscan una educación sexual más integral que la que están recibiendo actualmente. Eh, el estudio más reciente respecto del problema fue el llevado a cabo por la primera encuesta nacional de salud, sexualidad y género entre los años 2022 y 2023, que entrevistó a más de 20.000 personas mayores de 18 años residentes en Chile, el cual constata que casi la mitad de la población, un 44,7%, evalúa como muy mala o mala la formación en sexualidad que recibió en el colegio. Y un 68,8% agrega que además en sus familias no se conversaba sobre temas sexuales cuando eran niños. Respecto de dónde consideran que deberían recibir educación sexual, la mayoría declara que es en el hogar como primera prioridad. Sin embargo, ellos afirman que en general existe una falta de comunicación con los padres sobre el tema, pero cuando ésta se produce, el discurso de ellos suele ser limitado y conservador, situación muy similar a la que se presenta en las escuelas. Así también, la mayoría de los jóvenes sostiene que se informa a través de Internet y redes sociales, algunos también con amigos, pero declaran que, sin embargo, no confían plenamente en la información que reciben de estas fuentes. Muchos, recordemos que lo que se entrega a través de las redes sociales, de Internet, es una información que no siempre se ajusta a la realidad, y sobre todo a la realidad de los jóvenes. En cuanto a la percepción de los apoderados, si bien el tema de la educación sexual es considerado por padres, madres y apoderados como importante y necesario, a la hora de implementar programas de educación sexual en el sistema educativo, manifiestan una serie de inquietudes y creencias que dificultan que los establecimientos educativos puedan desarrollar esta temática. Entre otros aspectos, cabe señalar lo siguiente. La sexualidad no se enseña en el hogar, ya sea por prejuicios, tradiciones o desconocimiento. Bueno, ya veíamos que falta, en realidad, es capacitación de padres, no solo de los profesores, sino que también de los padres y apoderados. Ellos consideran que sus hijas e hijas son demasiado jóvenes o inocentes para aprender sobre sexualidad. Así también estiman que se nace sexual y que la sexualidad es parte del desarrollo integral de la persona, por lo cual no es necesario enfrentar el tema. Educar en sexualidad consideran que es incentivar a los jóvenes a tener relaciones sexuales tempranamente, por lo cual la educación sexual
priva a los niños y niñas de su inocencia. Y finalmente, que educar a las personas jóvenes en sexualidad es deber exclusivo de madres, padres y de la familia, porque la educación sexual es esencialmente una educación en valores. Es decir, aquí observamos que profesores, padres apoderados y los mismos jóvenes presentan similares problemas o problemas importantes respecto a la formación en educación sexual. De lo señalado anteriormente, concluimos lo siguiente. Dadas las múltiples deficiencias que presenta la ley sobre educación sexual en nuestro país, es absolutamente necesario implementar una ley específica sobre educación sexual integral, con enfoque biopsicosocial que contemple las necesidades de los principales actores. Esta educación debe impartirse desde etapas preescolares hasta la enseñanza media para evitar abusos sexuales y esencialmente la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que representan un derecho humano fundamental. Se observa que si bien los y las adolescentes manifiestan interés por informarse respecto al tema, ni el hogar ni los establecimientos educacionales han logrado proveerles de una formación integral en sexualidad. Esta situación se presenta por múltiples factores, entre otros por desconocimiento sobre el tema y de estrategias de cómo enfrentarlo, lo cual implica la necesidad de implementar talleres de formación para profesores y padres. Así también, las instituciones formadoras de profesores y profesoras deberían incluir en el currículum de formación temáticas referidas a educación sexual. En cuanto a las horas dedicadas a orientación, estas bien podrían ser una instancia para tratar el problema, pero esto implica que la consideración dentro de las políticas del establecimiento y bajo la supervisión y programación de la dirección y jefatura de las UTP. En cuanto al Ministerio de Educación, este debiese establecer un mayor control respecto de la supervisión en los establecimientos educacionales sobre la aplicación de los programas de educación social que mandata la ley. En suma, a pesar de los esfuerzos desplegados por los distintos gobiernos de nuestro país, aún no se ha logrado efectivamente una educación sexual en el aula, lo que presenta como un desafío importante para las siguientes administraciones. Muchas gracias.